Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Ferrero Cárrega, soy crítica de cine y hoy les quiero hablar de una directora japonesa que fue muy activa entre la década del 50 y del 60 con motivo de un ciclo que está haciendo el Cineclub Municipal con el apoyo de la Embajada de Japón en Argentina. Son películas, las únicas 6 películas que dirigió Tanaka, llegan en formato 4K para ver en el Cineclub Municipal en este caso, pero también estuvieron en la Sala Lugones de Buenos Aires y sé que van a estar dando la vuelta por América Latina hasta el año que viene. Entonces me parece que vale mucho la pena conocer un poco la vida de esta directora en términos cinematográficos, no tanto yendo a lo privado, pero sí hablar un poco del contexto en el cual esta directora hace sus películas, porque Japón, como el mundo, pero sobre todo ella habla de su país, del contexto en el que filmaba estas películas, está experimentando muchísimos cambios en un contexto de posguerra, que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y entre el 45 y el 60 pasan un montón de cuestiones que ella trata en sus películas a través de ficciones. También mencionar que del 45 al 60 y un poquito más también es la época de oro del melodrama, sobre todo en Asia Oriental. En Corea estaba pasando lo mismo con los melodramas de Kim Ki-young, por ejemplo. Es un género que prende mucho en esa parte del mundo y la directora encuentra en esa forma de narrar, en ese tono narrativo, un espacio cómodo en el cual contar las historias que quiere contar, que son básicamente historias de mujeres. También contarles que la directora fue una de las grandes actrices del cine clásico japonés, hizo más de 10 películas con Ozu, trabajó con Mizoguchi, trabajó también con Kurosawa y con Naruse, es decir, los grandes directores del cine japonés. Ella era una de las actrices de varias de sus películas. Entonces, bueno, tengo acá mi machete porque quiero hablar de las 6 películas, aprovechando que no tiene tantas, pero sin embargo son un montón para una directora asiática, sobre todo en esa época. La primera película, en términos cronológicos, es una película de 1952 y que no es de Tanaka, sino que es de Mizoguchi, pero está protagonizada por ella y aparte es lo que Mizoguchi consideró su obra maestra, que se llama La vida de Oharu. Así que bueno, está bueno también que se integren estas 6 películas, una de las películas más significativas de la directora como actriz, considerando que es una mujer que vivió hasta los 70, 1977 muere, y que sus películas las hace solamente, como dijimos, de los 50 al 63. En pocos años hace 6 películas. Bien, su primera película se llama Cartas de Amor y es una película muy hermosa porque cuenta la historia de 2 amantes que se enamoran, que no pueden estar juntos, y que el hombre, siempre hablando en términos binarios y heteronormados, estamos hablando de los 60, aunque aparezcan en alguna película amor entre 2 mujeres, en este caso no es la situación. Es el caso de, bueno, estos amantes que se enamoran y él no tiene trabajo, tampoco puede estar con ella, y un amigo le consigue un trabajo muy notable, que es escribir cartas de amor en inglés para las amantes japonesas de los soldados norteamericanos que han dejado el país, y a través de este género que son las cartas de amor, él expresa todos estos sentimientos que tiene para con su amante, sentimientos frustrados, recordemos el melodrama, para con estas clientas que lo contratan para escribir estas historias. Es muy hermosa esta película. Aparte habla de estas historias de amor tan poco reconocidas y narradas en el cine y tan mal vistas en la sociedad japonesa, como son las parejas mixtas, y más entre japonesas y soldados norteamericanos. Recordemos que Japón estuvo ocupado por Estados Unidos cuando pierde la Segunda Guerra Mundial en 1945. Ese es uno de los cambios que suceden en el país que mencionábamos. Así que bueno, poner esta ocupación en términos de amor y de relaciones entre las mujeres japonesas y los soldados fue bastante revolucionario en su momento. Bien, esa es del 53. En 1955 hace 2 grandes películas, una de ellas Pechos Eternos, que es la historia real de una poeta. Es una película que se hace aparte muy poquito tiempo después que la poeta muere, entonces es una especie de crónica urgente de la vida de esta mujer, y ahí también podemos ver cómo las mujeres en el cine y en muchas
ámbitos, sobre todo de la cultura, nos hemos hecho cargo de hablar de el arte de otras mujeres hablando sobre lo que hacen otras mujeres en un sentido bastante reivindicativo. Bueno, es lo que estoy haciendo yo en este video, por lo menos esa es la intención, de poner un poco en contexto la vida de esta directora, que si bien fue bastante reconocida en vida, también muy reconocida como actriz, como vimos. También es el caso de esta poeta que escribió un libro en vida y un libro póstumo, que fueron ambos muy reconocidos, y aparte cuenta la historia de una mujer que se divorcia. Pechos Eternos se llama porque la poeta muere de cáncer de mamas, de pechos, y hace referencia en muchos de sus poemas y en gran parte de la película a la extracción, a la extracción de su vida, de su feminidad, de sus pechos, incluso a estar dentro de un matrimonio al cual no quiso ingresar nunca y del cual la fuerzan a salir porque el marido se enamora de otra persona y por eso se divorcian, a la custodia de los hijos en el medio. Es un melodrama, sí, pero cuenta con bastante justicia y bastante calma la parte trágica de la muerte, pero también la poesía que hay en ese despojo de morir, de decidir morirse. Después pasamos a también 1955 con La luna se levanta, una historia también muy hermosa de 3 hermanas que en un contexto donde las relaciones entre los varones y las mujeres era súper cambiante en 1955, se enamoran y en esas relaciones están todos los conflictos que suceden en estos cambios entre las relaciones, en las relaciones entre los varones y las mujeres, entendiendo que en ese momento, por ejemplo, hace unos años que estaba el derecho a voto de las mujeres, en 1945 es el último año donde la dinastía, la monarquía japonesa son considerados dioses. En 1945-47, entre el 45 y el 50, sabemos que no son años exactos, se baja la monarquía, la dinastía como poder absoluto y empieza una forma parlamentaria de gobierno. Viene una ley donde empieza a hablar de la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres pueden votar, pueden ir a la universidad, pueden tener trabajos, bueno, y todos esos cambios, por supuesto, que se reflejan en la forma de las relaciones románticas entre los varones y las mujeres, las expectativas. Y esa tensión entre la modernidad y la dicho en un sentido de la tradición, sabemos que son cambios que por más que se establezcan leyes y etcétera, no son cambios del día a la mañana, y sobre todo cómo le cuesta a los varones ingresar en esta nueva etapa donde las mujeres ya están listas para salir a trabajar, para ponerse pantalones, incluso para fumar. En Pechos Eternos hay varios momentos muy hermosos donde hay un taller de poesía, donde es exacto el número de participación de varones y mujeres, la injerencia en las voces que tienen, y de hecho las poesías que se leen son casi todas de las protagonistas mujeres. Entonces, bueno, son todos estos cambios que mencionamos que ingresan dentro de la ficción en las películas de Tanaka. Seguimos en 1960 con La princesa errante, que es justamente la autobiografía de una princesa que es pariente lejana del último de estos emperadores que mencionamos, que en 1945 es forzado a dejar de ser un dios, así lo menciona la Constitución, e ingresar en esta nueva era donde hay una forma parlamentaria de gobierno donde el emperador no va a ser la autoridad suprema. Bueno, y es la historia de amor en un contexto monárquico de una mujer que le arreglan un matrimonio, pero que sin embargo ella se enamora a primera vista del que será su marido, y tiene una bella historia de amor en un contexto de quizás la crítica para los matrimonios arreglados era lo que más estilaba en el cine, a modo de denuncia y de hablar de otras libertades. Bueno, ella que hace lo opuesto, hace una historia de amor en un contexto de matrimonio arreglado. En 1961 hace La noche de las mujeres, que también es importante porque habla de una ex prostituta, una ex trabajadora sexual, que en el contexto post-1956, cuando se establece la ley se ilegaliza el trabajo sexual en Japón, ella va a un reformatorio de mujeres que eran trabajadoras sexuales, bueno, y todo lo que sucede en ese lugar, y cuando ella logra salir de ahí, era una especie de cárcel, pide libertad a cambio
de cambiar su vida y bueno, todo lo que sucede en el medio. Pero qué hermoso nombre, La noche de las mujeres. Y su última película en 1962 es Amor bajo el crucifijo, que es la primera y la única Hidaigeki, que es una película de época, porque habla de la historia también de una mujer que se enamora de un samurái, otra historia imposible, otro amor imposible, un samurái casado, aparte cristiano, y un amor imposible también en una combinación entre melodrama y Hidaigeki, que es este género de películas de época japonesas, de películas de samurái básicamente. Así que bueno, espero que haya servido este rápido raconto para hablar de Tanaka, una directora que vale muchísimo la pena conocer y ni que hablar, ver en 4K, en pantalla gigante, es decir, en el cine. Volvamos al cine, habitemos las salas y tengamos de nuevo estas experiencias colectivas y por supuesto las experiencias siempre hermosas de ver cine clásico en pantalla grande.